Cuando queremos calcular cantidades en una reacción química, podemos hacerlo mediante un método fácil y directo que voy a explicar a continuación. Si tenemos una reacción, por ejemplo, la del calcio que reacciona con agua para producir hidróxido de calcio más hidrógeno, lo primero que tenemos que hacer en cada reacción siempre es observar que cumpla la ley de la conservación de la masa. Algunos elementos en la reacción no están balanceados. Hay de un lado 2 oxígenos del lado de los productos, mientras que en los reactivos solamente hay un oxígeno. Entonces procedemos a balancear la reacción. Vemos que si le agregamos 2 aguas en el lado de los reactivos, la ecuación ya quedaría bien balanceada, lista para poder hacer los cálculos estequiométricos. En un cálculo estequiométrico siempre tenemos que revisar primero cuáles son las proporciones de la reacción, tanto en moles como en gramos. En algunos casos incluso los pudiéramos sacar en litros si estamos hablando de soluciones, o pudiéramos calcular volumen de gases o incluso moléculas o átomos. Para fines básicos vamos a explicar cómo hacer cálculos estequiométricos en proporción de moles o de gramos. Necesitamos sacar las proporciones de la reacción. Los moles equivalen a los coeficientes estequiométricos de la reacción balanceada. Serían 1 mol de calcio, 2 moles de agua, reaccionan para formar 1 mol de hidróxido de calcio y 1 mol de hidrógeno. Cada uno de estos se puede convertir a gramos. ¿Cómo lo hacemos? Pues solamente tendríamos que buscar los pesos en la tabla periódica, los pesos atómicos de cada elemento y multiplicarlos por la cantidad de moles o las fórmulas correspondientes. En esta reacción entonces las proporciones en gramos equivalen a 40 gramos de calcio reaccionan con 36 gramos de agua. Observen que estamos tomando en cuenta los 2 moles de agua que reaccionan con 40 gramos de calcio para producir 74 gramos de hidróxido de calcio y 2 gramos de hidrógeno. Siempre las ecuaciones químicas deben cumplir la ley de la conservación de la masa. Podríamos comprobar que hicimos todo correctamente si sumamos los gramos que hay en los reactivos coincidiendo con los gramos que hay en los productos. En ambos lados de la ecuación tenemos 76 gramos. Ya teniendo las proporciones tanto en gramos como en moles, podemos jugar con esta información y resolver cualquier cálculo estequiométrico. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántos moles de agua se requieren para producir 15 moles de hidróxido de calcio? Siempre en una pregunta de estequiometría tenemos un dato particular que nos están dando del problema y tenemos otro dato que es el que queremos obtener. En este caso el dato particular son 15 moles de hidróxido de calcio. Lo vamos a poner afuera de la ecuación con todo y sus unidades, tanto del moles como de qué sustancia estamos hablando. Las proporciones de la reacción se pueden usar como simples factores de conversión porque todas son proporcionales y se relacionan estequiométricamente unas con otras. Entonces queremos cancelar los moles de hidróxido de calcio para obtener los moles de agua, que es lo que me están preguntando en el problema. Si cancelamos entonces las unidades moles de hidróxido de calcio y moles de hidróxido de calcio en el denominador y en el numerador, podemos obtener al final la respuesta, que son los moles de agua. 15 por 2 entre 1. Los cálculos estequiométricos también pueden hacerse en términos de gramos o en términos de moles contra gramos. Al final todos coinciden en sus proporciones. Por ejemplo, si quisiéramos saber cuántos gramos de agua se necesitan para que 150 gramos de calcio reaccionen, hacemos la misma operación. Ponemos el dato particular del problema fuera de la ecuación, que son los 150 gramos de calcio. Y los gramos de calcio los vamos a cancelar con los datos de la proporción de la reacción. En este caso, en esta reacción reaccionan 40 gramos de calcio con 36 gramos de agua. Es como una simple regla de 3.
Si 40 gramos de calcio reaccionan con 36 gramos de agua, ¿cuántos gramos de agua son 150 gramos de calcio? 150 por 36 entre 40, cancelamos las unidades y nos da la respuesta que son 135 gramos de agua. Las proporciones estequiométricas funcionan en cualquier sentido y en cualquier unidad. Por ejemplo, si queremos saber cuántos moles de hidrógeno se producen si producimos también 300 gramos de hidróxido de calcio, aquí se observan, estamos combinando unidades de moles con unidades de gramos en la misma pregunta. Y no hay problema porque se puede resolver con el mismo método. El dato particular son 300 gramos de hidróxido de calcio. Tendríamos que cancelar la unidad de gramos de hidróxido de calcio para obtener los moles de hidrógeno. La proporción estequiométrica en este caso es que un mol de hidrógeno es producido cuando 74 gramos de hidróxido de calcio son también producidos. La respuesta sería 300 por 1 entre 74, lo cual nos da 4.05 moles de hidrógeno. Así es como podríamos resolver cualquier problema de estequiometría, de gramos a gramos, de moles a moles, o de moles a gramos o de gramos a moles, siempre teniendo cuidado de empezar con una ecuación balanceada y de calcular correctamente los gramos que corresponden a cada reactivo y a cada producto en la reacción, lo cual nos da las proporciones estequiométricas o los radios en los que los reactivos y productos están relacionados. Gracias. Eso es todo. Muchas gracias.